Hola queridos y queridas estudiantes, esta semana vamos a trabajar sobre la pregunta filosófica. Durante estas últimas clases hemos estado viendo distintos componentes de la filosofía, sus distintas disciplinas, sus temas, su origen, su sentido, etc. Y esta semana vamos a recordar lo que vimos el año pasado sobre la pregunta filosófica. Por ello, el objetivo de esta clase va a ser recordar y aplicar las principales características de la pregunta filosófica. Como me imagino que no recordarán muchas cosas de las que vimos el año pasado, les dejo aquí un pequeño resumen de lo que tratamos sobre la pregunta filosófica el año pasado. La pregunta es lo central en la filosofía. De ahí que un gran ejemplo de la filosofía sea Sócrates, que era un personaje que iba de aquí por allá haciendo preguntas a todos quienes vivían en la misma ciudad que él y haciéndolos dudar de todo lo que ellos creían que era cierto. Como bien yo les decía, filosofar siempre tiene que ver con preguntar, con llevar la pregunta a su límite más extremo, o sea, preguntar y volver a preguntar encima de esta misma pregunta. Entonces, nosotros nos podemos preguntar qué hace que una pregunta sea una pregunta filosófica y se diferencia de todo el otro tipo de preguntas que pueden existir. En el fondo, las preguntas de la filosofía no son preguntas que apuntan directamente a lo concreto, sino a cosas que están atrás de esto, que son más abstractas y que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la belleza, el bien, la libertad, etc. Esos son como los grandes temas de la filosofía y sus preguntas apuntan a estos grandes temas. Es una pregunta que nunca se termina, que siempre vamos a seguir buscando más respuestas. Esto quiere decir que no apuntan a saber algo que pueda servirme. Las preguntas de la filosofía no apuntan a un fin específico, a una utilidad específica, sino que son preguntas que nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos y comprender la realidad en la que estamos y cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, con los otros, con la política, con la vida, con la ética, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo tiene que ver con eso. Cuando nosotros llevamos la pregunta hasta un extremo y llegamos incluso a problematizar todo lo que antes nos parecía obvio, estamos haciendo una pregunta filosófica. En el fondo, cuando uno hace una pregunta filosófica, como que es la belleza, por ejemplo, esta pregunta exige una respuesta que sea fundamentada. Yo no puedo llegar y decir una cosa, no sé, la belleza es simétrica. Me van a decir, ¿y por qué es simétrica? ¿Y de dónde viene? Etcétera. Entonces, en el fondo, cuando yo quiera dar una respuesta a este tipo de preguntas, tengo que fundamentarla. Tengo que dar razones para pensar que esa es una posible respuesta. Esta semana vamos a repetir una actividad que hicimos el año pasado, pero esta vez con mayor exigencia. Entonces, van a tener que realizar una pregunta filosófica y tratar de responderla. Cuando piensen en la pregunta que tienen que hacer para su actividad, siempre deben considerar todas las características que nosotros le dimos a la pregunta filosófica. Por ejemplo, que debe ser una pregunta abierta y no cerrada, ya que debe aceptar más de una respuesta posible. Segundo, que tiene que ser una pregunta que apunte a los principios fundamentales de la vida, por ejemplo, la felicidad, la justicia, la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera. Tercero, que no sean preguntas instrumentales, es decir, que no persigan un único fin, sino que únicamente busquen acceder a un mayor conocimiento. Cuarto, que sean preguntas que estén abiertas a problematizar lo obvio, principalmente en la respuesta que ustedes den. No quiero que pongan una pregunta como ¿qué es la felicidad? Y simplemente me den una definición de alguien que encontraron en internet, sino que tienen que estar dispuestos también a problematizar todas esas cosas que nosotros solemos pensar que pueden ser obvias. Y por último, la última característica que tiene que tener esta respuesta es que tiene que ser una respuesta racional, radical y fundamentada. Por ende, cuando ustedes busquen responder a su pregunta, tienen que hacerlo de manera fundamentada. Así que no les quito más tiempo, la actividad de esta semana es plantearse una pregunta filosófica y tratar de responderla. En esta misma publicación van a encontrar el formulario donde pueden responder a esta pregunta.